Lo que hoy les traigo son 3 historias que seguramente los dejarán pensando esta noche antes de irse a dormir. Son 3 relatos ocurridos en Catemaco, que aunque no sean completamente verídicos, mucha gente afirma que existen suficientes razones para creer que todo sucedió así. Sin más que decir, comencemos. En Catemaco, Veracruz, donde la niebla se levanta cada mañana desde la laguna como si fueran manos buscando algo en el aire, existía una mujer que todos conocían pero pocos se atrevían a visitar. No tenía consultorio ni letrero en la puerta, tampoco cobraba con dinero. La gente que necesitaba sus servicios simplemente sabía dónde encontrarla, en una casa pequeña al borde del agua, donde los árboles crecían torcidos y las aves no cantaban. Decían que podía quitar cualquier mal, enfermedades que los doctores no entendían, dolores que no tenían nombre, miedos que se metían en el cuerpo y no salían con nada. Pero también decían otras cosas, que había que llegar antes del anochecer, que nunca debías preguntarle de dónde venía su poder, y que si te pedía algo durante el ritual, lo hicieras sin dudar. Una tarde de octubre, cuando el cielo estaba gris y pesado, una mujer joven caminó por el sendero de tierra que llevaba a esa casa. Tenía 7 meses de embarazo, y la panza le pesaba tanto que cada paso le costaba el doble. Su nombre no importa ahora, porque lo que le pasó esa tarde la cambió para siempre. Llegó a la puerta y tocó 3 veces como le habían dicho. Nadie respondió de inmediato. El silencio era tan grande que podía escuchar su propia respiración y el latido de su corazón. Estaba por irse cuando la puerta se abrió sola, rechinando como si las bisagras estuvieran oxidadas desde hacía años. Adentro, la casa olía a hierbas quemadas y a tierra mojada. Las paredes estaban llenas de frascos con líquidos de colores extraños. Había velas encendidas por todos lados, pero la luz que daban no era suficiente para ver bien los rincones. En el centro de la habitación había una mesa de madera vieja, y detrás de ella, sentada en una silla, estaba la curandera. Era una mujer mayor, con el cabello largo y blanco que le caía sobre los hombros. Sus ojos eran oscuros, tan oscuros que parecían 2 pozos sin fondo. Vestía de negro, y sus manos estaban llenas de anillos de plata con símbolos que la mujer embarazada no reconoció. La curandera la miró de arriba abajo, como si pudiera ver a través de su ropa, a través de su piel, directamente hasta el bebé que llevaba dentro. «Siéntate», dijo con voz ronca, señalando una silla frente a la mesa. La mujer obedeció. Sus piernas temblaban, no sabía si por el cansancio de la caminata o por el miedo que empezaba a crecer en su pecho. «¿Qué te trae aquí?», preguntó la curandera, aunque sus ojos decían que ya lo sabía. «Mi bebé», respondió la mujer y su voz se quebró un poco. «Alguien le hizo algo. Una maldición. Siento que algo malo lo está persiguiendo, que no van a hacer bien, que...» No pudo terminar. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. La curandera no dijo nada, solo esperó en silencio hasta que la mujer se calmó un poco. «Puedo ayudarte», dijo finalmente. «Pero vas a tener que hacer exactamente lo que te diga, sin preguntas, sin dudas». La mujer asintió con desesperación. Haría cualquier cosa por proteger a su hijo. «El ritual se hace de noche», continuó la curandera. «Vas a regresar cuando no haya luz en el cielo. Vas a traer una prenda de tu bebé, algo que hayas tejido o cosido para él. Y cuando estemos aquí, durante todo lo que pase, no importa lo que escuches o lo que sientas, no puedes abrir los ojos. ¿Entiendes? Ni por un segundo». «¿Por qué?», preguntó la mujer sin pensar. La curandera la miró con una intensidad que le heló la sangre. «Porque hay cosas que no están hechas para ser vistas por ojos humanos. Si abres los ojos, rompes la protección, y lo que está persiguiendo a tu bebé va a encontrarlo». La mujer tragó saliva. Quería preguntar más, pero algo en la mirada de la curandera le dijo que era mejor no hacerlo. «Está bien», susurró, «haré lo que me pidas. Entonces nos vemos esta noche. Cuando escuches las campanas de la iglesia dar las 11 estarás en el camino, y no traigas a nadie contigo». La mujer salió de la casa con las piernas todavía temblorosas. El sol ya se estaba ocultando detrás de las montañas, y la laguna se veía negra como petróleo. Regresó a su casa, que estaba en el pueblo,
y buscó entre sus cosas una mantita pequeña que había tejido con sus propias manos durante las primeras semanas del embarazo. Era de color azul claro, suave al tacto, hecha con todo el amor que tenía. Las horas pasaron lentamente. Intentó comer algo, pero no pudo. El estómago se le cerraba cada vez que pensaba en lo que iba a hacer. Su esposo no estaba en casa, había ido a trabajar a otra ciudad y no regresaría hasta el fin de semana. Estaba sola, completamente sola. Cuando las campanas de la iglesia comenzaron a sonar en la distancia, 11 campanadas que retumbaron en la noche silenciosa, la mujer tomó la mantita y salió a la calle. El pueblo estaba vacío. No había luces en las ventanas, no había perros ladrando, no había nada más que el viento soplando entre los árboles. Caminó por el sendero de tierra otra vez, pero ahora era diferente. En la oscuridad, todo parecía más cercano y más lejano al mismo tiempo. Las sombras se movían de formas extrañas. Escuchaba crujidos en el bosque a su alrededor, como si algo la estuviera siguiendo entre los árboles esperando el momento justo para saltar. Cuando llegó a la casa de la curandera, la puerta estaba entreabierta. Una luz naranja parpadeaba adentro. Entró sin tocar. La curandera estaba de pie en el centro de la habitación. Había movido la mesa hacia un lado, y en el suelo había dibujado un círculo grande con algo que parecía sal, pero era más oscuro, casi gris. Dentro del círculo había velas negras encendidas, formando una estrella de 5 puntas. El olor a hierbas quemadas era tan fuerte que la mujer embarazada tuvo que taparse la nariz por un momento. «Cierra la puerta», ordenó la curandera sin voltear a verla. La mujer obedeció y el pestillo cayó con un sonido seco que resonó en toda la casa. «Dame la prenda». La mujer se acercó despacio y le entregó la mantita azul. La curandera la tomó entre sus manos y la examinó con cuidado, pasando los dedos por cada puntada, como si pudiera leer algo en el tejido. Luego, la colocó en el centro exacto del círculo, sobre las líneas de la estrella. «Ahora quítate los zapatos y entra al círculo. Siéntate con las piernas cruzadas, la espalda recta y las manos sobre tu vientre. Y recuerda lo más importante: no abras los ojos, pase lo que pase». La mujer se quitó los zapatos con manos temblorosas y entró al círculo. El suelo estaba frío, tan frío que parecía que había estado congelado por años. Se sentó como le habían indicado y cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo su bebé se movía dentro de ella, inquieto como si supiera que algo estaba por suceder. La curandera comenzó a caminar alrededor del círculo, despacio, mientras murmuraba palabras en un idioma que la mujer no conocía. No era español, no era ningún idioma que hubiera escuchado antes. Las palabras sonaban ásperas, antiguas, como si vinieran de un tiempo en el que el mundo era diferente. El aire en la habitación empezó a cambiar. Se puso denso, pesado, difícil de respirar. La mujer sentía que algo la estaba oprimiendo desde todos lados, como si unas manos invisibles la estuvieran apretando. El bebé dentro de ella pateaba con más fuerza, desesperado. Entonces empezaron los sonidos. Al principio fue un rasguño suave, como si algo con uñas largas estuviera arañando el suelo de madera. Luego, otro rasguño, y otro más. Venían de diferentes partes de la habitación, moviéndose en círculos alrededor de donde ella estaba sentada. La mujer apretó los ojos con más fuerza y puso las manos sobre su vientre, tratando de calmar a su bebé, tratando de calmarse a sí misma. La curandera seguía murmurando, pero su voz empezaba a sonar diferente, más profunda, más ronca, como si 2 voces estuvieran hablando al mismo tiempo desde su garganta. Luego escuchó un gruñido. No era el gruñido de un perro ni de ningún animal que conociera. Era algo más grave, más salvaje, algo que venía de lo más profundo de la oscuridad. Y estaba cerca, muy cerca. La mujer sintió el impulso de abrir los ojos, de ver qué estaba haciendo ese sonido, pero recordó la advertencia de la curandera. Mantuvo los ojos cerrados y rezó en silencio todas las oraciones que conocía. El gruñido se repitió, esta vez más fuerte, y con él llegó otro sonido que le heló el corazón, el golpe de pezuñas contra el suelo de madera. No eran pasos humanos, eran los pasos de algo que caminaba en 4 patas, algo pesado,
algo que no debería estar dentro de esa casa. ¡Pum, pum, pum! Las pezuñas golpeaban el suelo con un ritmo constante, acercándose cada vez más al círculo donde ella estaba sentada. La mujer podía sentir las vibraciones en el piso, subiendo por su columna vertebral, y entonces sintió un aliento caliente en su cara. Algo estaba frente a ella, respirando tan cerca que podía sentir el vapor húmedo en su piel. El olor era horrible, como carne podrida mezclada con azufre. El bebé dentro de ella se retorcía con desesperación, como si tratara de escapar. La mujer apretó los dientes. No iba a abrir los ojos. No iba a romper el círculo. Lo había prometido. Pero entonces escuchó la voz de la curandera, y lo que dijo la llenó de un terror que nunca había conocido. «Está aquí», dijo la curandera, y su voz ya no sonaba humana en absoluto. Era un sonido rasposo, como piedra siendo arrastrada sobre metal. «Lo que persigue a tu hijo está aquí, y tiene hambre». El gruñido se volvió más fuerte, más furioso, y las pezuñas empezaron a golpear el suelo con violencia, como si la criatura estuviera enojada, impaciente. La mujer sintió que algo tocaba su vientre, algo con dedos largos y huesudos que presionaban a través de su ropa, buscando al bebé. Ya no pudo soportarlo más. Abrió los ojos. Lo primero que vio fue la cara de la curandera, pero ya no era la cara de una mujer mayor. La piel se le había estirado sobre los huesos de una forma antinatural. Los ojos se habían vuelto completamente blancos sin pupilas, y su boca estaba abierta de una forma imposible, mostrando hileras de dientes largos y afilados como agujas, algunos rotos, otros manchados de algo oscuro que goteaba sobre su barbilla. Las manos de la curandera ya no eran manos, eran garras negras y retorcidas, con uñas largas como cuchillos, y estaban mojadas, chorreando un líquido espeso que caía al suelo formando charcos oscuros. Y no estaba sola. Detrás de ella, moviéndose en las sombras, había algo más grande, algo que caminaba agachado porque era demasiado alto para estar de pie en esa habitación. La mujer solo pudo ver su silueta, pero eso fue suficiente. Patas traseras como las de un animal, cuernos retorcidos que raspaban el techo, y unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. La curandera giró su cabeza hacia ella con un movimiento brusco, y cuando sus ojos blancos se encontraron con los de la mujer, abrió esa boca llena de dientes y soltó un chillido agudo que hizo vibrar las paredes. «No debiste mirar», dijo con esa voz que ya no era suya. La mujer se levantó de un salto, tropezando con las velas del círculo. Algunas se apagaron y la habitación se oscureció aún más. Las garras de la curandera se extendieron hacia ella, arañando el aire a centímetros de su cara. Corrió hacia la puerta con todas sus fuerzas, esquivando los brazos que trataban de atraparla, sintiendo cómo las garras le rozaban la espalda, rasgando su ropa. Logró abrir el pestillo y salió a la noche, gritando con toda la voz que le quedaba. Corrió por el sendero sin mirar atrás, aunque podía escuchar los pasos detrás de ella, las pezuñas golpeando la tierra, acercándose. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sintió que iba a desmayarse, hasta que las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Solo entonces se atrevió a voltear. No había nada detrás de ella. El sendero estaba vacío, pero en su espalda, justo entre los omóplatos, sentía un dolor ardiente, como si algo le hubiera clavado las uñas en la piel. La mujer llegó a su casa tambaleándose, con la respiración entrecortada y el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a estallar. Cerró la puerta con llave, corrió los muebles para bloquearla y se dejó caer en el suelo, abrazándose el vientre mientras lloraba sin control. El bebé ya no se movía. El pánico la invadió como agua helada. Se quedó quieta, conteniendo la respiración, esperando, rogando sentir aunque fuera una pequeña patadita. Pasaron segundos que parecieron horas hasta que por fin sintió un movimiento leve, débil. Pero ahí estaba. Su bebé seguía vivo. Se levantó con dificultad y fue al baño. Se quitó la blusa rasgada frente al espejo y lo que vio la hizo soltar un grito ahogado. En su espalda, justo donde había sentido el dolor, había 4 marcas rojas profundas, como arañazos,
pero no eran normales. Estaban hinchadas, calientes al tacto, y tenían una forma demasiado perfecta, demasiado deliberada. Parecían hechas por algo que había intentado agarrarla y jalarla hacia atrás. Se cubrió las heridas como pudo con gasa y alcohol, aunque el ardor era insoportable. No durmió esa noche. Cada sonido la hacía saltar. El viento contra la ventana, el crujido de la madera, el aullido lejano de los perros. Todo le parecía una señal de que algo la estaba buscando, de que no había terminado. Los días siguientes fueron una pesadilla. No salía de su casa más que para lo necesario. La gente en el pueblo la miraba raro cuando pasaba por la calle, como si pudieran ver algo en ella que no era normal, como si llevara una sombra pegada que los demás podían sentir aunque no la vieran. Las marcas en su espalda no sanaban, se quedaban ahí, rojas e hinchadas, sin importar cuántas veces se las curara. Y cada noche soñaba lo mismo. Estaba de vuelta en aquella habitación, en el círculo de sal, y la curandera con su boca llena de dientes se inclinaba sobre ella y le susurraba al oído con esa voz terrible: «Lo que abriste no se puede cerrar, lo que viste no se puede olvidar». Su esposo regresó el fin de semana y notó de inmediato que algo andaba mal. Ella estaba más delgada, más pálida, con ojeras profundas y las manos temblándole todo el tiempo. Le preguntó qué había pasado, pero ella no pudo contarle. Las palabras se le atoraban en la garganta cada vez que intentaba hablar de aquella noche. Pasaron las semanas y llegó el momento del parto. Fue en el hospital del pueblo, con doctores y enfermeras, todo normal, todo bajo la luz brillante de las lámparas. Pero cuando el bebé nació y escuchó su primer llanto, la mujer sintió un alivio tan grande que volvió a llorar, esta vez de felicidad. Su hijo estaba vivo, estaba sano. Tenía todos sus deditos, sus manitas perfectas, sus ojos cerrados y arrugados como los de todos los recién nacidos. «Es un niño hermoso», dijo la enfermera mientras lo limpiaba y lo envolvía en una manta. La mujer lo tomó en sus brazos y lo apretó contra su pecho, sintiendo su calor, escuchando su respiración suave. Por un momento pensó que todo había sido una pesadilla, que nada de lo que vivió aquella noche había sido real. Pero entonces la enfermera dijo algo que le heló la sangre. «Doctora, venga a ver esto». La doctora se acercó y examinó la espalda del bebé con el ceño fruncido. La mujer sintió que el mundo se le caía encima. «¿Qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué tiene mi bebé?». La doctora dudó antes de responder. «Tiene unas marcas en los omóplatos, son como cicatrices, pero eso no es posible porque los bebés no nacen con cicatrices. A menos que...». No terminó la frase. Le dieron vuelta al bebé para que la mujer pudiera ver. Y ahí estaban. En la espalda de su hijo, justo entre los omóplatos, había 4 marcas alargadas, rojas, exactamente iguales a las que ella tenía en su propia espalda. Como si algo con garras lo hubiera agarrado cuando todavía estaba dentro del vientre. Como si algo hubiera intentado arrancarlo, jalarlo hacia otro lugar. Las marcas tenían una forma extraña, casi como si fueran las huellas de unos dedos largos y huesudos que se habían hundido en la piel buscando algo debajo. Los doctores las revisaron, tomaron fotografías, hicieron preguntas que la mujer no pudo responder. Le dijeron que nunca habían visto algo así, que era médicamente inexplicable, que tal vez era alguna malformación rara de nacimiento, pero ella sabía la verdad. Sabía que aquellas marcas no eran una malformación, eran una señal, una marca de lo que había visto aquella noche, de lo que había estado en esa habitación, de lo que había intentado llevarse a su bebé cuando rompió el círculo al abrir los ojos. Los meses pasaron y su hijo crecía normal, sano. Reía, jugaba, aprendía a caminar como todos los niños. Pero las marcas en su espalda nunca desaparecieron. Se quedaron ahí, rojas y visibles, como 4 líneas paralelas que bajaban desde los omóplatos, como cicatrices de algo que no debería existir. La mujer nunca volvió a pasar cerca de la laguna. Nunca volvió a ese camino de tierra que llevaba a la casa al borde del agua. De hecho, nadie más volvió. Porque cuando algunos del pueblo fueron a buscar a la curandera días después de aquella noche, encontraron la casa vacía, cubierta de polvo como si nadie hubiera vivido ahí en años. Las velas seguían en el suelo.
derretidas y negras. El círculo todavía estaba dibujado pero roto en el lugar exacto donde la mujer había salido corriendo. Y en el centro, sobre la mantita azul que ella había tejido con tanto amor, había algo que hizo que los hombres salieran de ahí corriendo y nunca hablaran de lo que vieron. Algo que parecía sangre, pero era demasiado oscura. Algo que olía a azufre y a carne podrida. Y en el polvo del suelo, marcadas con claridad, estaban las huellas de pezuñas que iban desde el círculo hasta la puerta, y luego se perdían en dirección a la laguna. La mujer todavía vive en Catemaco. Su hijo ya es un niño de varios años que va a la escuela y juega con sus amigos como todos los demás. Pero ella no puede olvidar. Cada vez que lo baña y ve esas marcas en su espalda, recuerda aquella noche. Recuerda la boca llena de dientes, las garras mojadas, los ojos blancos sin pupilas, y sobre todo, recuerda las últimas palabras que escuchó antes de salir corriendo de aquella casa, las palabras que la curandera con su voz que ya no era humana, le gritó mientras huía. Rompiste el círculo. Ahora él lleva la marca, y cuando crezca lo que no pude tomar esa noche vendrá a buscarlo, porque lo que se promete a la oscuridad siempre debe ser entregado. Por eso la mujer nunca deja a su hijo solo después del anochecer. Por eso mantiene velas encendidas en cada habitación de la casa. Por eso, cada vez que escucha pasos extraños fuera de su ventana o gruñidos en la distancia, abraza a su hijo con fuerza y reza para que la protección que buscó aquella noche haya sido suficiente, pero en el fondo de su corazón, en lo más profundo de su alma donde habita el miedo que nunca se va, sabe que algo está esperando, algo con paciencia infinita, algo que puede esperar años, décadas si es necesario, porque las marcas en la espalda de su hijo no son cicatrices comunes, son una promesa grabada en su piel, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no se pueden deshacer, deudas que no se pueden pagar, y precios que tarde o temprano siempre se cobran. En Catemaco, donde la niebla se enreda entre los árboles y las leyendas parecen cobrar vida con cada atardecer, existía una mujer que todos conocían simplemente como la sanadora. Vivía en una casa apartada del pueblo, construida con madera vieja y techo de palma que crujía con el viento. Las paredes estaban marcadas por el tiempo, y adentro siempre olía a hierbas secas y cera de vela derretida. La gente acudía a ella cuando los doctores no podían ayudar, cuando las pesadillas no dejaban dormir, cuando sentían que algo invisible les robaba la paz. Ella sabía de plantas, de rezos antiguos, de rituales que su abuela le había enseñado, y que nadie más en el pueblo comprendía del todo. Una tarde de octubre, cuando el cielo se había puesto del color de las cenizas, una mujer llegó caminando por el sendero lodoso que conducía a la casa de la sanadora. Llevaba de la mano a su hijo, un niño delgado de apenas 7 años, con ojeras profundas y mirada perdida. El pequeño tropezaba al caminar como si no hubiera dormido en semanas. La madre tocó la puerta con urgencia. Cuando la sanadora abrió, la mujer casi se derrumbó en el umbral, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, ayúdeme, mi hijo no puede dormir. Dice que ve sombras en su cuarto, sombras que se mueven, que se acercan a su cama. Ya no quiere cerrar los ojos, tiene miedo todo el tiempo». La sanadora observó al niño con detenimiento. Sus ojos expertos notaron algo que le heló la sangre. Una mancha oscura, invisible para la mayoría, flotaba alrededor del pequeño como una nube espesa. Conocía esa señal. Era un mal antiguo, de esos que se alimentan del miedo de los niños, de su inocencia. «Puedo ayudarlo», dijo la sanadora con voz grave. «Pero tiene que dejarlo aquí conmigo, toda la noche, sola con él. Nadie puede interrumpir el ritual. Si alguien entra antes del amanecer, el mal se quedará para siempre». La madre dudó. La idea de dejar a su hijo con una extraña en esa casa alejada en medio de la oscuridad le revolvía el estómago. Pero las ojeras del niño, su mirada vacía, el temblor constante de sus manos, todo eso le recordó que ya no tenía opciones. «Está bien, haré lo que sea necesario». La sanadora asintió y llevó al niño al interior. La madre se quedó parada en el sendero, viendo cómo la puerta se cerraba lentamente. Escuchó el sonido de un pestillo,
luego otro, y después el silencio absoluto. Adentro, la sanadora preparó todo con movimientos precisos. Encendió velas amarillas y las colocó en círculo alrededor de una silla de madera. El niño se sentó sin protestar, demasiado cansado para tener miedo. La luz de las velas proyectaba sombras largas en las paredes, sombras que parecían danzar con vida propia. «No tengas miedo», le susurró la sanadora. «Voy a sacar eso que te persigue, pero tienes que quedarte quieto. Pase lo que pase, no te muevas». El niño asintió con la cabeza. Sus párpados comenzaban a cerrarse, vencidos por el agotamiento de tantas noches sin descanso. La sanadora comenzó a murmurar palabras en un idioma que el niño no reconocía. Sus manos se movían en el aire, trazando símbolos invisibles. Las velas parpadeaban aunque no había corriente de aire. El ambiente se volvió denso, pesado, como si algo enorme estuviera conteniendo la respiración. Pasaron las horas. El pueblo se quedó dormido, pero algunos vecinos que vivían cerca de la casa de la sanadora no pudieron conciliar el sueño. Había algo en el aire, una tensión que erizaba la piel. Justo a medianoche, cuando el silencio era más profundo, un chillido atravesó la noche. No era humano. Era un sonido agudo, desgarrador, como si algo estuviera siendo arrancado de raíz. Los perros del pueblo comenzaron a aullar. Las gallinas se alborotaron en sus corrales. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo quedó en silencio nuevamente. La madre del niño no pudo dormir en toda la noche. Se quedó sentada en el portal de su casa, mirando hacia el camino que llevaba a la vivienda de la sanadora, contando cada minuto que pasaba. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de naranja, no pudo esperar más. Se levantó y corrió por el sendero, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Llegó a la casa y golpeó la puerta con desesperación. Nadie respondió. Empujó la puerta y descubrió que no estaba cerrada con llave. Entró con pasos temblorosos. Lo primero que vio fue a la sanadora, sentada en su silla de madera, con la cabeza inclinada hacia un lado, profundamente dormida. Las velas amarillas se habían consumido casi por completo, dejando solo charcos de cera en el suelo. La casa olía a humo y a algo más, algo metálico que la madre no supo identificar. «¿Dónde está mi hijo?», gritó la mujer sacudiendo a la sanadora por los hombros. La anciana abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño muy profundo. Tenía la mirada perdida, ausente, pero en sus labios se dibujó una sonrisa tranquila. «Lo liberé del mal», dijo con voz ronca. «Ya no volverá a atormentarlo. Está en paz ahora». «¿Dónde está? ¿Dónde está mi niño?», insistió la madre mirando alrededor de la habitación vacía. La sanadora señaló hacia arriba con un dedo tembloroso, hacia el techo de palma que se extendía sobre sus cabezas. «Está aquí, siempre estará aquí, libre del mal». Fue entonces cuando la madre notó algo terrible. Las uñas de la sanadora estaban rojas, cubiertas de algo oscuro y húmedo que goteaba lentamente. Y cuando miró hacia el suelo, justo bajo los pies descalzos de la anciana, vio un pequeño diente de leche, blanco como la luna, manchado de rojo en su base. La mujer sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas con un grito atrapado en la garganta que no lograba salir. Sus manos temblaban mientras tomaba el diminuto diente del suelo. «¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Qué le hiciste?». Pero la sanadora ya había vuelto a cerrar los ojos, murmurando palabras incomprensibles, meciendo su cuerpo de adelante hacia atrás en la silla. La madre salió corriendo de la casa gritando el nombre de su hijo, buscándolo por todo el terreno. Pero el niño no estaba en ninguna parte. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Los días pasaron y la historia se extendió por todo Catemaco como una mancha de aceite. Algunos decían que la madre había perdido la razón de tanto dolor. Otros aseguraban que la sanadora había hecho algo prohibido, algo que ningún ser humano debería hacer jamás. Pero lo que nadie podía negar era lo que comenzó a suceder en esa casa de techo de palma. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban pasos pequeños, cortos, ligeros, como los de un niño que caminaba descalzo. Venían de arriba,
Del techo, recorriendo la palma seca de un extremo al otro de la casa, pasos que iban y venían, una y otra vez, sin descanso. Los vecinos más cercanos se mudaron en cuestión de semanas. No podían soportar el sonido. Algunas noches, además de los pasos, se escuchaba un llanto suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera llorando muy lejos. Y otras veces, cuando la luna estaba llena, se podía ver una sombra pequeña moviéndose sobre el techo. Deslizándose entre las hojas de palma, la sanadora siguió viviendo en esa casa cada vez más vieja, cada vez más encorvada. Ya casi no hablaba. Pasaba los días sentada en su silla, mirando hacia el techo con una sonrisa extraña en los labios, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. La madre del niño nunca volvió a ser la misma. Su cabello se volvió blanco en cuestión de meses y sus ojos perdieron todo brillo. A veces, en las noches, caminaba hasta la casa de la sanadora y se quedaba parada afuera, mirando hacia el techo, esperando que su hijo bajara, esperando escuchar su voz llamándola, pero eso nunca sucedía. Los pasos seguían ahí, noche tras noche, caminando sobre el techo de palma, ida y vuelta, como si el niño estuviera buscando algo que había perdido, o como si estuviera buscando la salida de un lugar del que nunca podría escapar. Dicen que la sanadora finalmente se fue una madrugada, sin avisar a nadie, dejando la puerta de su casa abierta. Algunos aseguran que huyó porque ya no podía soportar el peso de lo que había hecho. Otros creen que algo se la llevó, que pagó por su error de una forma que nadie quiere imaginar. La casa sigue ahí, abandonada, con el techo cada vez más viejo y las paredes cubiertas de musgo. Pero nadie se atreve a acercarse, porque los pasos aún se escuchan, todas las noches. Pasos pequeños, infantiles, que recorren el techo de palma sin detenerse jamás. Y si alguien es lo suficientemente valiente como para quedarse parado frente a esa casa en medio de la oscuridad, si presta mucha atención al silencio de la madrugada, puede escuchar algo más. Una voz diminuta, apenas un susurro, que repite una y otra vez las mismas palabras. «Mamá, ¿dónde estás? No puedo bajar, no puedo bajar». En las afueras de Catemaco, donde los caminos de tierra se pierden entre la niebla y los árboles retorcidos, existe un pozo que nadie recuerda quién construyó. Las piedras que lo rodean están cubiertas de musgo verde oscuro, y el agua del fondo se ve negra incluso bajo el sol del mediodía. Durante años, los niños del pueblo acostumbraban ir hasta allí los domingos por la tarde, cargando monedas que habían ahorrado durante la semana. Se acercaban al borde, cerraban los ojos con fuerza y lanzaban las monedas mientras susurraban sus deseos más profundos. Nadie sabía exactamente cuándo empezó esa tradición. Los abuelos del pueblo decían que siempre había sido así, que sus propios abuelos ya lo hacían cuando eran pequeños. Lo que sí sabían todos, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta, era que algunos de esos deseos se cumplían. No todos, pero lo suficientes como para que los niños siguieran regresando, una y otra vez, con sus monedas brillantes y sus esperanzas infinitas. Lo que ninguno de ellos sabía era que en el fondo del pozo, donde la oscuridad era tan densa que parecía tener peso, vivía algo antiguo. Una mujer que alguna vez tuvo nombre, pero que lo había perdido junto con todo lo demás que la hacía humana. Ahora era solo hambre, solo necesidad. Se alimentaba de los deseos que caían desde arriba, los masticaba lentamente, saboreando cada anhelo, cada sueño, cada esperanza. Y cuando uno de esos deseos era especialmente fuerte, especialmente intenso, ella decidía cumplirlo. Pero siempre, siempre había un precio. Mateo tenía apenas 7 años cuando su abuelo se fue. El anciano se había quedado dormido una tarde de en su mecedora, bajo la sombra del árbol de mango, y simplemente no volvió a despertar. El niño no entendía bien qué significaba eso de que ya no estaba. Seguía esperando verlo aparecer por la puerta, con su sombrero de paja desgastado y su sonrisa que le arrugaba toda la cara. Pasaban los días y las noches, y Mateo no podía dormir.
Se quedaba mirando el techo de su cuarto, sintiendo un vacío en el pecho que le dolía como si le hubieran arrancado algo por dentro. Su madre lloraba en las noches, y su padre se quedaba callado durante horas, mirando por la ventana sin ver nada. La casa estaba llena de ese silencio pesado que aparece cuando alguien se va para siempre. Mateo extrañaba las historias que su abuelo le contaba antes de dormir. Extrañaba cómo le enseñaba a silbar llamando a los pájaros. Extrañaba su olor a tabaco y café. Fue un domingo cuando Mateo tomó la única moneda que tenía guardada en una lata bajo su cama. Sus amigos le habían contado del pozo, de cómo los deseos a veces se cumplían si uno lo pedía con suficiente fuerza. El niño caminó solo por el sendero lodoso, apartando las ramas bajas que le rozaban la cara, hasta que llegó al claro donde estaba el pozo. El lugar se sentía diferente cuando no había otros niños alrededor. Más frío, más quieto, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Mateo se acercó despacio, sus zapatos haciendo crujir las hojas secas. Se asomó por el borde y vio su propio reflejo temblando en el agua negra del fondo. Por un momento, le pareció ver algo más en ese reflejo, una sombra que se movía debajo, pero parpadeó y ya no estaba. Cerró los ojos tan fuerte que le dolieron. Apretó la moneda entre sus dedos pequeños hasta que el metal se calentó y susurró con toda la intensidad que su corazón roto podía reunir. «Quiero que mi abuelo vuelva, por favor, lo necesito». La moneda cayó y cayó, y el sonido cuando golpeó el agua fue extrañamente profundo, como si el pozo fuera mucho más hondo de lo que parecía. Mateo esperó un momento, con los ojos todavía cerrados, como si al abrirlos fuera a encontrar a su abuelo parado junto a él. Pero cuando finalmente miró, solo estaba el pozo silencioso y el bosque susurrando a su alrededor. Regresó a casa sintiéndose tonto por haber creído que funcionaría. Se metió a su cama temprano esa noche, sin ganas de cenar, sin ganas de nada. Su madre le puso la mano en la frente para ver si tenía fiebre, pero él solo le dijo que estaba cansado. Cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. Ese sueño pesado y sin sueños que tienen los niños tristes. Fue un ruido lo que lo despertó. Un crujido de madera, como cuando alguien pisa el piso viejo de la casa. Mateo abrió los ojos en la oscuridad y se quedó muy quieto, escuchando. Su corazón comenzó a latir más rápido, ese tipo de latido que se siente hasta en los oídos. Otro crujido, más cerca, y entonces lo vio. Al pie de su cama, apenas visible en la oscuridad, había una figura, alta, inmóvil, con la forma exacta de su abuelo. Mateo sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Quiso gritar, quiso llamar a sus padres, pero las palabras no le salían. La figura no se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirándolo. O al menos eso parecía, porque aunque Mateo no podía ver bien en la oscuridad, sentía el peso de esa mirada sobre él. «¿Abuelo?», susurró finalmente con una voz tan delgada que apenas se escuchó. La figura no respondió, no se movió, no hizo ningún sonido. Mateo estiró la mano temblorosa hacia la lámpara de su mesita de noche y la encendió. La luz amarillenta llenó el cuarto, y lo que vio hizo que todo su cuerpo se congelara. Era su abuelo, o lo que había sido su abuelo. Tenía la misma ropa con la que lo habían enterrado, el traje café que solo usaba para ocasiones especiales. Tenía la misma cara, las mismas manos grandes y callosas. Pero algo estaba terriblemente mal. Su piel tenía un color grisáceo como la ceniza vieja. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, sin ese brillo que tienen los ojos de las personas vivas. No parpadeaba, ni una sola vez. Y lo más espantoso de todo era que no respiraba. Su pecho no subía ni bajaba. Estaba completamente inmóvil como una estatua de cera hecha para parecerse a una persona. Mateo comenzó a temblar. Las lágrimas le corrieron por las mejillas sin que pudiera controlarlas. «Abuelo, ¿qué te pasa?», preguntó, pero su voz sonó como un sollozo. La cosa que había sido su abuelo no respondió. Solo siguió ahí, de pie, con esa quietud antinatural que hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. Mateo quiso bajar de la cama. Quiso correr hacia la puerta, pero sus piernas no le respondían.
Era como si el miedo lo hubiera clavado al colchón. Entonces, desde algún lugar lejano, tan lejano que podría haber venido de las profundidades de la tierra misma, escuchó una voz de mujer, rasposa y antigua, que sonaba como si estuviera al mismo tiempo muy lejos y justo junto a su oído. «Devuélvemelo, o me quedo contigo». Las palabras se arrastraron por el aire del cuarto como dedos fríos sobre su piel. Mateo supo, sin saber cómo lo supo, que esa voz venía del pozo, de la cosa que vivía en el fondo del pozo, la cosa que había cumplido su deseo, pero no de la manera que él había imaginado. Nunca de la manera que uno imagina. A continua página 22. Mateo no durmió el resto de esa noche. Se quedó acurrucado contra la cabecera de su cama, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos fijos en la figura que seguía de pie al final del cuarto. Su abuelo, o lo que fuera que ahora ocupaba el cuerpo de su abuelo, no se había movido ni un centímetro. Ni siquiera cuando el cielo comenzó a aclararse y los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana. Simplemente permanecía ahí, con esos ojos vacíos clavados en el niño, esperando algo que Mateo no comprendía. Cuando su madre abrió la puerta para despertarlo y prepararlo para la escuela, Mateo casi grita de alivio. Pero las palabras se le quedaron atoradas cuando vio que ella no notaba nada extraño. Pasó junto a la figura sin siquiera parpadear, como si no existiera. Abrió las cortinas, recogió la ropa sucia del piso, le dijo a Mateo que se apurara para desayunar. Todo normal, todo como cualquier otra mañana. «Mamá», susurró Mateo señalando con un dedo tembloroso hacia donde estaba la figura. «¿No lo ves?». Su madre siguió la dirección de su dedo y frunció el ceño, confundida. «¿Ver qué, mi amor? ¿Estás bien? Te ves muy pálido». El terror que sintió Mateo en ese momento fue peor que el de la noche anterior. Solo él podía verlo. Lo que fuera que había regresado del pozo, solo era visible para él. Era su deseo, su responsabilidad, su condena. Se vistió con movimientos mecánicos, bajó a desayunar sin probar bocado y salió hacia la escuela arrastrando los pies como si cargara piedras en los zapatos. Pero cuando volteó antes de doblar la esquina de su calle, lo vio. Su abuelo estaba parado en la puerta de la casa, inmóvil, observándolo partir. Y Mateo supo, con esa certeza horrible que a veces tienen los niños, que cuando regresara seguiría ahí, esperando. Los días que siguieron fueron una pesadilla de la que no podía despertar. La figura nunca lo dejaba solo. Cuando Mateo estaba en clase, miraba por la ventana y la veía parada al otro lado del patio, entre los árboles, sin moverse, sin respirar. Cuando jugaba con sus amigos en el recreo la sentía cerca, aunque no siempre pudiera verla. Y cada noche, sin falta, aparecía al pie de su cama en cuanto apagaban las luces. Mateo dejó de comer bien, dejó de jugar. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron más profundas, y su madre empezó a preocuparse de verdad, llevándolo con el doctor del pueblo, que no encontró nada malo en él. Nada que pudiera explicarse con medicina, al menos. El niño perdió peso, su ropa le quedaba más suelta, y su risa, esa risa fácil que antes tenía, desapareció por completo. Y cada noche, la voz desde el pozo regresaba. A veces era apenas un susurro que se colaba por las rendijas de la ventana. Otras veces era más fuerte, más insistente, como si la cosa del fondo estuviera subiendo lentamente por las paredes de piedra del pozo, acercándose cada vez más a la superficie. «Devuélvemelo, o me quedo contigo». Mateo comenzó a entender lo que eso significaba. Podía ver cómo cada día estaba más débil, cómo le costaba más trabajo levantarse por las mañanas, cómo el mundo a su alrededor parecía volverse más opaco, más gris. La bruja se estaba alimentando de él, lentamente, chupando su energía, su vida, como había hecho con incontables deseos antes. El abuelo que había regresado no era realmente su abuelo, solo era un anzuelo, un recordatorio constante del precio que había que pagar. Una noche, 2 semanas después de haber tirado la moneda al pozo, Mateo tomó una decisión. Ya no podía más. No podía seguir viviendo así, con ese miedo constante, con esa presencia que lo seguía a todas partes.
con la sensación de que algo le estaba siendo arrancado desde adentro, pedazo por pedazo. Esperó a que sus padres se durmieran, se levantó de la cama con cuidado de no hacer ruido y salió de la casa descalzo, usando solo su pijama. La figura lo siguió, por supuesto. Podía escuchar sus pasos detrás de él, ese caminar extraño que no hacía el mismo sonido que los pasos normales, como si los pies no tocaran del todo el suelo. Mateo no volteó. No quería ver esa cara que tanto amaba convertida en esa máscara vacía. Simplemente siguió caminando por las calles oscuras del pueblo, guiándose por la luz de la luna que se colaba entre las nubes. El camino hacia el pozo nunca le había parecido tan largo. Cada paso le costaba más esfuerzo que el anterior, como si sus piernas fueran de plomo. El bosque a su alrededor estaba en completo silencio. Ni siquiera los grillos cantaban. Era como si toda la naturaleza supiera que algo antinatural estaba sucediendo y hubiera decidido contenerse, esperar, observar desde las sombras. Cuando finalmente llegó al claro, el pozo estaba exactamente como lo recordaba, pero se veía diferente bajo la luz de la luna. Las piedras parecían más oscuras, más viejas, cubiertas de algo que podría haber sido musgo o podría haber sido otra cosa. El agua del fondo reflejaba la luna de una manera extraña, como si fuera un espejo al revés, mostrando no el cielo de arriba, sino algo que estaba debajo, algo profundo y hambriento. Mateo se acercó al borde, sus pies descalzos, sintiendo la tierra fría y húmeda. La figura de su abuelo se detuvo a unos pasos de distancia. Por primera vez desde que había aparecido, algo cambió en ella. La cabeza se ladeó ligeramente, como si estuviera esperando, preguntando sin palabras qué haría el niño ahora. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Mateo, mientras miraba hacia el fondo del pozo. No sabía exactamente qué decir, cómo devolverle a la bruja lo que le había dado, pero tenía que intentarlo. Tenía que terminar con esto antes de que no quedara nada de él para salvar. «Lo devuelvo», dijo con voz quebrada. «Me equivoqué. No debí pedirlo. Por favor, déjame en paz». Por un momento, nada sucedió. El silencio era tan absoluto que Mateo podía escuchar su propio corazón latiendo, acelerado y asustado. Entonces, el agua del pozo comenzó a moverse. No eran ondas normales, como cuando algo cae al agua. Era un movimiento desde abajo, como si algo grande estuviera subiendo, acercándose a la superficie, y entonces la escuchó, clara y cercana, ya no lejana como antes. La voz de la bruja emergió del pozo como un aliento podrido. «Ya es tarde, niño. Lo tomaste del fondo. Lo trajiste a la superficie. Ahora le pertenece a este mundo tanto como tú me perteneces a mí». El agua del pozo comenzó a burbujear, y Mateo dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies. La figura de su abuelo todavía no se movía, pero algo estaba cambiando. Sus ojos, esos ojos vacíos que habían estado mirando al niño durante semanas, comenzaron a brillar con una luz tenue y verdosa, la misma luz que ahora emanaba del pozo. «Pero puedo ofrecerte un trato», continuó la voz, y había algo en ella que era casi amable, casi maternal, lo cual la hacía aún más aterradora. «Tráeme a alguien más, que otro niño arroje una moneda, que otro haga un deseo, y entonces, tal vez, te deje ir». Mateo sintió que el estómago se le revolvía. Entendió en ese momento la trampa completa. La bruja no solo se alimentaba de los deseos, se alimentaba de la desesperación que creaba al cumplirlos. Quería que él, un niño asustado y marcado, trajera a otros niños al pozo. Quería que la pesadilla se extendiera, que nunca terminara. «No», susurró Mateo, y aunque su voz era pequeña, había algo firme en ella. «No voy a traer a nadie más». El silencio que siguió fue tenso, peligroso. El agua del pozo se agitó con más violencia, y por un instante, Mateo creyó ver dedos largos y pálidos asomándose por el borde de piedra, aferrándose, intentando subir. La figura de su abuelo comenzó a caminar hacia él, lentamente, con esos pasos que no hacían ruido real. Mateo cerró los ojos y pensó en su madre, en su padre, en su casa cálida y segura. Pensó en los días felices con su abuelo real,
el de verdad, el que olía a café y le contaba historias. Y supo que ese abuelo nunca querría que él pasara por esto, nunca querría que su memoria fuera usada de esta manera horrible. «Adiós, abuelo», dijo en voz alta abriendo los ojos. «Te amo, pero tienes que irte». La figura se detuvo. Por un segundo, solo un segundo, algo pareció cambiar en esa cara gris. Un destello de algo que podría haber sido reconocimiento, podría haber sido agradecimiento. Y entonces, simplemente se desvaneció, como humo llevado por el viento, dejando solo el aire frío de la noche. El agua del pozo se calmó. La luz verdosa se apagó, y Mateo se quedó solo en el claro, temblando pero libre. Sabía que había pagado un precio por esa libertad. Parte de él se había quedado en ese pozo, parte de su inocencia, parte de su infancia. Pero estaba vivo, y estaba libre. Regresó a casa antes del amanecer y se metió en su cama. Por primera vez en semanas, durmió sin pesadillas. Cuando despertó, el sol entraba por su ventana, cálido y real, y su madre lo llamaba para el desayuno con esa voz normal, cotidiana, que sonaba como el regalo más hermoso del mundo. Nunca volvió al pozo. Y cuando otros niños del pueblo le preguntaban si era cierto que los deseos se cumplían ahí, Mateo simplemente sacudía la cabeza y les decía que no valía la pena averiguarlo. Algunos le creían, otros no. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba desde el bosque, todavía podía escuchar, muy lejano, el susurro de agua moviéndose en el fondo de un pozo, y una voz, hambrienta y paciente, esperando al siguiente niño que llegara con una moneda y un deseo, porque la bruja del pozo nunca duerme, y nunca deja de tener hambre.